¿Cuál es el atuendo que lleva Pinito? ¿Qué es lo que la caracteriza? Pinito lleva el atuendo porque antes las personas mayores casi todas vestían de promesa y en este caso era de la Virgen del Carmen. Yo recuerdo a mi abuela toda su vida vestida de la Virgen del Carmen. El traje canelo, que ahora se dice marrón, pero bueno, el traje canelo, su delantal, su pañuelito por fuera. ¿Por qué iba el pañuelito por fuera? Que esto también hay que explicarlo. Porque el pañuelito aquí se le ponían las perrillas que se iba a gastar uno en el día para traer el pan, para cualquier cosita, y se amarraban aquí, así, las perrillas. Entonces el peso quedaba dentro y el pañuelo salía por fuera. Por eso iba el pañuelo por fuera, para que las perrillas al sacar el pañuelo no se perdiera, estuviera todo dentro del bolsillo. Pues yo recuerdo a mi abuela toda la vida vestida de la Virgen del Carmen con sus escapularios. Lo del lazo rojo también se ponía muchísimo, en este caso rojo, pero antes era encarnado. Y la llave de la portada la llevabas tú colgada en una imperdible, porque nada más que llegabas y hacías esto. Y muchas veces ni se cerraba si no tenía la portada. Un hilito para allá del picaporte, tirabas del hilo y se abría la portada. Todo el mundo entraba así, se puede pasar, clan, y ya estaba dentro. Pero la llave de la portada, por si ibas a lo mejor a otro municipio y ya tenías la llave, nada más que hacías esto y abrías la puerta. Esa era la llave que yo llevaba a mi abuela y yo también la llevo. El pañuelo era lo de diario, el pañuelo negro. Bueno, había quien se lo ponía de color, pero mi abuela siempre tenía su pañuelito negro. Y no era tan mayor mi abuela para tener, pero bueno, ella se consideraba que la ropa, la vestimenta de la Virgen del Carmen tenía un respeto y ella no quería estampados, como decía ella. Su rebequita negra, en caso de que fuera a salir era esta rebequita calada, sino la otra era más tupidita, y dependiendo también del tiempo. Pero mi abuela nunca estuvo sin manga, nunca jamás. Era o más fina la rebeca o más basta, pero dependiendo del frío. Igual que nunca estuvo sin zagalejo. O sea, se ponía en el verano el zagalejo corto y en invierno era el corto y el de cintura de franela. Ahora se dice combinación, pero el zagalejo es lo que va debajo, lo que te protegía de frío y es una costumbre. El zagalejo corto, el zagalejo largo. ¿Y qué representa esta Pinito? ¿A quién? ¿A qué mujeres? ¿De dónde? Vale, Pinito representa a la mujer canaria de antes. Ya no hay mujeres canarias con esta vestimenta y ni se ve. Pero antes era mucho la mujer canaria así, con sus promesas, incluso mucha gente años y años vestida de Santa Rita, que era toda la ropa negra con un cuello blanco, vestida de la Virgen de la Concepción, que era un traje blanco con la cintita celeste. Pero las mayores casi siempre eran de la Virgen del Carmen. Entonces Pinito representa la mujer canaria de aquella época. Es decir, que las mujeres, por ejemplo, en este caso de la Virgen del Carmen, se vestían todos los días de la misma forma. Siempre igual, años, mi abuela toda la vida, y murió así, vestida de canelo, como decía ella. Y recuerdo que cuando murió tenía 2 o 3 cortes de tela en el ropero, porque ella cuando veía que le hacía falta un vestido, pues mi tía se lo iba haciendo. Y como ella decía, echaba, el que tenía para salir, lo echaba para continuo. Continuo era continuar de diario, el vestido de diario de continuo, y el otro era de salir. Pero ella cuando murió tenía 2 o 3 cortes de tela canelas para sus vestidos. Esa era la vestimenta que usaba mi abuela, vestida de la Virgen del Carmen. Toda su vida vistió de canelo, de la Virgen del Carmen, con sus escapularios. Evidentemente eran mucho más chiquititos y se lo daban en la iglesia el día de la Virgen del Carmen, donde se iba ella como a renovar su hábito. Y había muchísima gente vestida de la Virgen del Carmen. Entonces mi abuela iba a renovar su hábito todos los días del Carmen y le daban el escapulario. Y ella lo llevaba visible. Había quien se lo escondiera, pero ella nunca lo escondió. Entonces, el pañuelo en la cabeza, eso era sí o sí. Siempre un pañuelo te cubría la cabeza. El de ella era un pañuelo negro por la vestimenta. Si no, pues era de color, pero el de ella negro por la vestimenta de la Virgen del Carmen. Era como una vestimenta muy, muy, muy seria. El delantal se lo quitaba muy poco, para ir a misa, como ella decía. En el delantal pues tenía sus cositas, tenía sus dineritos, sus perras, medias pesetas, medio duro, y sobre todo lo del pañuelo así, ella lo amarraba, en la punta amarraba sus perritas de a buscar el pan, cualquier cosita, lo amarraba así, y entonces se ponía esto dentro y el pañuelo fuera, hacía como un peso, de manera que no se le cayera el dinero ni se le perdiera el pañuelo. El pañuelo siempre estaba a mano. Su delantal era blanco y negro o negro. Muchas veces a lo mejor cuando quería salir a la calle con el delantal y todo se lo ponía negro, era como de más lujo. Nunca fue a misa estocada en pelo, como decía ella, o sea, sin pañuelo,
Incluso cuando iba a misa se ponía su mantilla negra, eso era sagrado. A mi tía, que era soltera en aquella época, le hacía poner su velo, y a mí, que era una niña, tenía velos, montones de velos de diferentes colores. Nunca se entraba a la iglesia a pelo, como decía ella, destocaban pelo, siempre con los velitos. Las niñas, por supuesto, le llevaban de colores y tal, pero las señoras eran el velo. Y también cuando había luto, las señoras de más postín o para ir a misa un día señalado se ponían la toquilla negra. La toquilla negra era como especie de un velo, una gasa, así, que se metía incluso por dentro del cuello de los vestidos. Y allí iba la viuda o la que tenía luto. Los lutos antes eran inmensos, los lutos podían durar por un padre 3 años, incluso se ponía luto hasta por un vecino, si era apreciado se ponían luto, hasta los niños. Y las niñas íbamos a la escuela con luto, en vez de llevar los lazos blancos los llevábamos negros porque teníamos luto. Los hombres sí se aliviaban bastante, con un botoncito y un brazalete aquí tenían el luto, pero las mujeres cerradas de negro de arriba abajo. Volviendo a la vestimenta de mi abuela, precisamente este traje que llevo canelo es de ella. Ya mucho más tarde vino el punto, pero ella se lo hacía de tela de tergá. Luego tenía sus zagalejos, la Rebeca negra, eso sí, la de diario era más tupidita y esta más caladita la usaba para, como decía ella, para ir a la tienda, para ir a misa, más caladita. Bueno, luego su vestimenta era este zagalejo, o combinación, le llamamos ahora, vino más tarde. Era muy cómodo, cuando ella lo descubrió, era comodísimo para ella. Pero antes de esto tenía de muselina blanca, se hacía ella sus zagalejos, sin manga, con unos botoncitos por aquí, le hacía unas pincitas, porque mi abuela era muy amañada y mi tía también, que eran costureras las dos. Debajo siempre sus calzonetas, o ella lo decía las enaguas, yo para mí que no eran agua, pero ella decía los calzones y las enaguas. Se ponía ella con su tirita bordada y su lacito, y en el invierno se ponía el zagalejo de cintura, que era de franela, o sea que tenía 2 zagalejos puestos. El de cintura iba bien plegado, porque antes, si una mujer no tenía cuerpo, tenía que estar rellenita para que estuviera preciosa. Ahora todo al revés. Pero hacía que las personas delgadas tuvieran bastante plegado el zagalejo, de manera que se le ajustara y luciera un poquito más. La media, pues la media era una media tupida, sobre todo para el diario, para continuo, como decía mi abuela. Ella en este caso las tenía negras por la vestimenta, y unas alpargatitas. Las alpargatitas de mi abuela también siempre fueron negras, aunque se usaba la alpargata blanca, la alpargata de color, que no tenía cordón, sino era de medio para adelante, era unas rayitas, y de medio para atrás azul o roja. Esa para las niñas más jóvenes, pero mi abuela siempre tenía sus alpargatitas negras. Esta era la vestimenta de mi abuela. Hacía sus camisas de dormir y todo se las hacía de la misma tela. Si tenía tela muselina blanca, si no, muchos se hacía también de muselina negra, y muchos se hacía también de los famosos sacos de azúcar o de azufre. Costaba muchísimo trabajo quitarle el círculo que traía, pero mi abuela tenía tanto arte que entre la acequia, el jabón lagarto o el suasto, el sol y rociando lograba quitarle el escudo que traía, y se hacía muchísimo con eso. Se empataba y se hacía sábana, se hacían fundas, se hacía zagalejo, rompa interior para los hombres, porque mi abuelo también tenía una vestimenta donde en el invierno el calzoncillo era hasta abajo, amarrado abajo, y en verano era más corto, pero nunca por encima de la rodilla. Luego tenía sus pantalones de hilo, y muchas veces, muchísimas veces, los de continuo estaban remendados. Unos remiendos grandísimos así se le ponía, y no pasaba nada. O a veces cuando le quedaba estrecho se ponía detrás como especie de una cuña y se ampliaban los pantalones. Y de ahí, pues, incluso hacer de las camisas de mi abuelo, se las hacían a lo mejor a mis primos. Se las hacían las camisas a mis primos, y así íbamos rodando. Los zarcillos canarios, incluso estos son de mi abuela. Todas las personas podían tener sus zarcillitos. Eran muy raras las personas que no tuvieran este tipo de zarcillo, o la rosetita, o otros que eran como más pudiente, era como una gota de perla, pero mi abuela siempre tuvo sus zarcillos de ese, como decía ella. Luego la vestimenta, pues nada, los escapularios, esto era para el mal de ojo, esto era sagrado. Mi abuela, como santiguaba, tenía su lazo rojo siempre puesto. Una tiraja, decía ella, está para acá una tiraja, como mi tía era costurera, está para acá una tiraja roja, muchacha, que me voy a cambiar esta. Mi tía le costaba un trozo de tela y se lo ponía aquí. La llave de la portada,
Antes no se cerraba la portada, sino con la llave te la ponías al cuello, le dabas vuelta, igual el que venía tenía un hilo puesto, tiraba del hilo y entraba. Distingo de la vestimenta de las chicas jóvenes que no tuvieran novio, solteras, con las casadas. Hombre, una vez que te casabas ya ibas adquiriendo una tremenda responsabilidad, porque yo recuerdo de decir, en casa de mi tía siempre había muchas niñas cosiendo, y a lo mejor decía, mira, usted fulana se casó el otro día, mira cómo va vestida muchacha, o sea que llamaba la atención cómo se vestía fulana que se casó, y era muy importante a la hora de vestir, era como más recatada. Igual el luto, el pañuelo iba caminando según los años de luto, ¿vale? Los primeros años, y me voy a quitar el mío para hacer como hacía las señoras cuando se ponían el pañuelo, y se lo ponían cuando el luto era muy reciente, y a veces, antes de tiempo, le iban dando para atrás al pañuelo. Y mi abuela decía, Jesús, que luego se estás tocando. ¿Vale? Se cogía el pañuelo y según el dolor que tuviera, se colocaba el pañuelo. O sea que primero, cuando el luto era muy grande, casi no se te veía ni la cara. Era una cosa así. Así. Así tú tenías que demostrar tu tristeza. Luego iban pasando los años y al paso de los años el pañuelo iba caminando para atrás, hasta que llegaba el tiempo que tú el pañuelo te lo aflojabas de aquí y el pañuelo caminaba y te lo ponías casi aquí atrás, hasta que se desaparecía el pañuelo. Entonces, una vez que ya se te quitaba el luto, no la viuda siempre conservó su pañuelo. Una vez que se te quitaba el luto, ya pasaba a un pañuelo de color, pero casi nunca sin pañuelos estaba la gente, casi todo el mundo tenía su pañuelito atadito así. Recuerdo que mi abuela siempre tuvo el pañuelo y se lo ponía así, se doblaba aquí y esto se lo dejaba así para adelante. Yo siempre aprendí de mi abuela a ponerme el pañuelo de esta manera, aunque yo hoy no lo uso, pero sí que mi abuela se lo ponía así. Y también usted nos hablaba de otros atuendos de acuerdo a las otras vírgenes. Claro, según a quien le hicieras la promesa. Por ejemplo, los hombres se solían vestir mucho de nazareno, entonces se ponía la camisa, el color morado ese de iglesia, con un cordón amarillo aquí o en la cintura, el pantalón podía ser uno cualquiera, eso eran los hombres. Luego las mujeres también se vestían de nazareno, de Santa Rita, el traje negro con un cuello grande aquí blanco, la Purísima Concepción, que era el traje blanco con el lazo celeste, la Virgen de las Nieves, que era el traje celeste con el lazo rosa, Santa Lucía, el traje rojo con el lazo verde, así, según a quien le hicieras la promesa, te ibas vistiendo. Incluso había niños que hacían la primera comunión vestidos de imagen de Fray Martín. El traje de Fray Martín de Porres es un traje como un blanco roto y luego tiene unas bandas aquí marrón oscuro o negro, en unas franjas así, como una tela suelta encima. Y muchos niños hacían la primera comunión así, y muchos niños hacían la primera comunión también, las niñas vestidas de monjas. Eso era tremendo cuando hacían las niñas, porque les gustaba esa forma de hacer la primera comunión.